Comienzo entonces a proyectar la clase del día de hoy. Esta es la clase del día de hoy, niños. Transformación entre unidades de longitud. El objetivo es aplicar la conversión de unidades de longitud. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de eso, yo voy a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, ya para ir saliendo de algunas dudas e ir resolviendo algunos problemas. Ya, entonces voy a volver. Y voy a hacer un resumen súper rápido para poder resolver algunos problemas. Ya, entonces nosotros vimos la clase pasada, empezamos a ver lo que eran unidades de longitud. Entonces íbamos a identificar unidades de medida de longitud en elementos del entorno. Entonces, las unidades de medida debemos entender que las unidades de medida son una referencia que se utiliza para medir o calcular asuntos como la longitud, el peso, la temperatura, el tiempo, la capacidad y muchas otras cosas más. Entonces nosotros lo que nos vamos a dar cuenta es que vamos a ver la unidad de medida de la longitud. Entonces, ¿qué es la longitud de un objeto? Es la medida, ¿cierto?, de algún objeto, alguna cosa. ¿En qué la podemos medir? En metros, centímetros, milímetros, kilómetros, etc. ¿Y qué unidades de medida son las que más utilizamos? La que más utilizamos, la más adecuada, es la unidad de medida de metros. Entonces, ahí tenemos el metro como referencia, como la unidad de medida que más ocupamos, y tenemos hacia arriba unidades más grandes, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, y hacia abajo unidades de medidas más pequeñas, el decímetro, el centímetro, el milímetro. Entonces ahí al centro tenemos que un metro, hacia la derecha lo vamos a ir multiplicando, ¿cierto? Lo vamos a multiplicar por 10 para calcular el decámetro, por 100 para calcular el hectómetro y por 1000 para calcular el kilómetro, que es la que más ocupamos. Y hacia el lado izquierdo vamos a ir dividiendo por 10 para decímetros, por 100 para centímetros, por 1000 para los milímetros. Entonces, ¿qué unidad de medida es la más adecuada para medir la sala de clases? Los metros, que es la más adecuada. ¿Qué objetos podemos medir utilizando centímetros y milímetros? Un grano de arroz, una lenteja, un lápiz. Entonces, la longitud, para ser más claro, es la distancia que existe entre dos puntos. Ahí tenemos dos puntos en verde y la longitud es la distancia que hay entre ellos dos. También la distancia la podemos medir en lugares más grandes, por ejemplo, el trayecto de la casa al colegio. Entonces, la unidad de medida la vamos a abreviar con una M, o sea, de metro abreviamos con una M. Por ejemplo, 100M es lo mismo que decir 100 metros. También la unidad de medida de longitud, cuando estamos hablando de una distancia mucho más larga, mucho más grande, que no la podemos medir ni en centímetros ni en metros, vamos a hablar de kilómetros. Por ejemplo, la que vamos a ocupar cuando vamos a medir la distancia entre una ciudad o a otra, de un país a otro. ¿Cierto? Y las unidades de medida las vamos a encontrar, por ejemplo, en la casa. La altura de la casa, el ancho de la casa la vamos a medir en metros en este caso. La altura de un animal, en este caso una jirafa. La longitud, ¿cierto?, de una piscina, que vamos a encontrar el ancho y el largo de una piscina. Entonces, un metro, ahí tenemos un metro, de 0 a 10. Entonces, un metro lo vamos a dividir en 10 partes iguales, y cada una de esas partes nos va a indicar los decímetros. ¿Ya? Hay algunas unidades que no ocupamos siempre, pero igual las vamos a mencionar. ¿Ya? Entonces, un metro lo vamos a dividir en 10 decímetros, en 10 partes iguales. Y lo vamos a abreviar con D
m, decímetros. Un metro también lo vamos a dividir también de 10 partes iguales. Cada una de ellas nos va a indicar los centímetros, o sea, 100 centímetros. Un metro son 100 centímetros. Y 10 centímetros equivalen a un decímetro. O sea, ahí en esa parte, espérenme, en esa parte de ahí hay 10 centímetros. 10 centímetros. Entonces ahí tenemos 10 centímetros equivalen a un decímetro. Entonces 10 decímetros equivalen a un metro. Entonces, y 100 centímetros equivalen a un metro. Y 1000 milímetros equivalen a un metro. O sea, cada vez unidades más pequeñas. Ahí tenemos 10 milímetros. ¿Cierto? 10 milímetros son las rayitas más pequeñas de una regla. Los kilómetros que nos ayudan, los kilómetros, ay, ¿qué pasó? Ahí sí, los kilómetros que nos ayudan a medir distancias mucho más lejos de una ciudad a otra, de una comuna a otra, de un país a otro, en donde un kilómetro equivale a 1000 metros. Ahí tenemos un metro, está dividido en 10 centímetros, un metro está dividido en 10 centímetros, un metro está dividido en 100 centímetros, un metro está dividido en 1000 milímetros. Y 1000 metros equivalen a un kilómetro. Estas son las unidades de medidas que vamos a ir utilizando. También vimos cómo aproximar o qué unidades de medida son las más adecuadas para medir estos objetos. Ahí tenemos un cuadro o una foto que la podemos medir en centímetros, una lenteja en milímetros, un clip en milímetros, una silla en centímetros. Entonces aquí escribimos la unidad de medida más adecuada para medir la longitud descrita en cada caso. El largo de un grano de arroz la vamos a medir en milímetros. La dimensión de una caja de zapatos, centímetros. El largo de una pestaña, milímetros. La distancia entre dos ciudades, en kilómetros. Y esos son los conceptos claves que debemos entender, debemos aprender y nos va a ayudar con todo el contenido, que son las unidades de medida, la longitud, el metro, el centímetro, el milímetro y el kilómetro. Después debíamos ver en cuántos metros, en el primero, en cuántos metros voy a pasar esa montaña que nos arroja los kilómetros, la medida en kilómetros, cuánto equivale en metros, ¿cierto? Entonces la respuesta era 5000. ¿Y cómo podía resolver eso? Me decía que un metro, 1000 metros equivalen a un kilómetro, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuántos metros? Ah, eso no sabemos. Ahí vamos a poner nuestro signo de interrogación. Equivalen 5 kilómetros, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros metros, aquí tenemos los kilómetros, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar cruzado. Vamos a multiplicar 1000 por 5, eso es 5000. 5000 dividido de 1 es 5000. Recuerde que cualquier número dividido de 1 nos va a dar el mismo resultado. Entonces, la respuesta es la número 4. Ahí. Espera un poquito que... Ahí sí, compañeros. ¿Ya? Luego nos dice cuántos kilómetros mide este río. Ah, y ahí cuántos kilómetros. Entonces lo que vamos a hacer aquí, tenemos metros y tenemos kilómetros, ¿cierto? Y nos dice cuántos kilómetros mide este río. Entonces sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Y ese río mide 60.000 metros. ¿Cuántos kilómetros serán? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a multiplicar cruzado. 60.000 por 1 es 60.000. Cualquier número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo resultado. Y luego lo vamos a dividir por el 1000.
Pero aquí es súper fácil, solamente voy a quitar, a simplificar los ceros que tienen a ambos lados. Entonces, ahí eliminamos un cero y eliminamos un cero al mismo tiempo arriba. Eliminamos otro cero, eliminamos al mismo tiempo otro cero. Eliminamos un tercer cero y eliminamos también otro cero más arriba. ¿Hay algún otro cero más? No, no podemos eliminar porque si vamos a eliminar, vamos a simplificar un cero arriba y un cero abajo, tienen que ser a ambos. No puedo solamente a un dígito, a ambos. Entonces el resultado nos va a quedar ahí, 60. Entonces ahí el signo de interrogación equivale a 60 kilómetros. Alternativa 2. Ahí. Y vamos con la última. Espérenme un poquito. 1.500.000. Exactamente. Ya. Entonces vamos con la última. Dice, ¿cuántos metros mide este mar? Entonces volvemos a hacer nuestra tablita, en donde tenemos los metros y los kilómetros. ¿Se acuerdan que 1000 metros equivale a 1 kilómetro? Y la pregunta dice, ¿cuántos metros? Ah, ahí está nuestra incógnita, no sabemos. ¿Cuántos metros equivale 1500? 1500 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicamos esos dos, ahí, multiplicamos esos dos. Solamente le vamos a agregar los ceros a los 1500. Entonces tenemos 1500 y le agregamos los ceros de los metros, que son 3 ceros. 1, 2, 3. Y ahora colocamos los puntitos correspondientes, ¿cierto? Según unidad de decena centena, ahí va mi primer puntito, unidad de decena centena, ahí va mi otro puntito. Resultado, la 3. Ahí. Seguíamos. Aquí debíamos sumar, ¿cierto? Para saber cuál era la medida mayor. Entonces la A tenemos 23 centímetros, 2 decímetros, recuerde que un decímetro equivale a 10 centímetros, entonces 2 decímetros es el doble, serían 20 centímetros más 1 centímetro sería 21. En la 3 dice 2 decímetros, o sea, 20 centímetros. Y en la 4 dice 2 decímetros más 4 centímetros. O sea, la respuesta correcta es la 4. Porque si sumamos 2 centímetros, o sea, 20 centímetros más 4 centímetros, eso es 24. Es mayor que las anteriores. Luego, aquí dice, ¿cuántos centímetros mide esa serpiente? Entonces vamos a ver, dice 2 metros, 3 decímetros, 15 centímetros. Ah, debemos sumar. Entonces, vemos que tiene 2 metros. 2 metros equivalen a 200, vamos a 200 centímetros, ¿cierto? 3 decímetros equivale a 30 centímetros. 30 centímetros. Y 15 centímetros lo conservamos, o sea, más 15 centímetros. Ahora La 200 más 30 más 15 es la 2. Muy bien, Luis. Porque aquí no está hablando en centímetros. Si nos habla en centímetros, vamos a transformar todas esas unidades que no estén en centímetros, las transformamos a centímetros. Y vamos con la letra B, que dice, ¿cuántos centímetros? Ah, o sea, otra vez nos está preguntando por centímetros. Vamos a transformar la unidad que estén ahí, las vamos a transformar a centímetros. Entonces vemos que 4 metros y 2 centímetros. Entonces, solamente vamos a transformar esos 4 metros. Esos 4 metros los vamos a transformar a centímetros. Eso equivale a 400 centímetros más 2 decímetros. Ah, esos 2 decímetros también los tengo que transformar a centímetros, porque eso es lo que nos está preguntando. Entonces, 2 decímetros equivalen a 20 centímetros. Entonces, sumamos 400 más 20, eso es 400 centímetros. La 3. Muy bien, excelente. Vamos con la última. ¿Cuántos centímetros? O sea, nuevamente estamos trabajando centímetros. Mide ese pan. Y vemos que el pan mide 2 decímetros, 7 centímetros.
Solamente La 2. transformar la 2. Solamente debemos transformar esos decímetros. O sea, 2 decímetros equivalen a 20 centímetros. Y 7 centímetros los conservamos. Y sumamos 20 más 7, 27 centímetros. Ahí está la número 2. Recuerde que siempre que vamos a sumar o a restar debemos hacerlo con las mismas unidades de medida. Yo no puedo sumar 2 kilómetros más 3 centímetros. No, tengo que transformar los kilómetros tal vez a centímetros o los centímetros a kilómetros y sumar con las mismas unidades. ¿Ya? Ya, a ver, ¿quién me ayuda aquí? Vamos entre todos. Alonso San Martín dice, escribe 5 ejemplos de diferentes situaciones en que puede usar las siguientes unidades de medida. En milímetros. Dame algunos ejemplos, Alonso, que podamos medir en milímetros. ¿Cómo qué puede ser? Vamos, Alonso, dime algunos ejemplos. Una moneda. Moneda, bien. Luis Quesada, centímetros. Centímetro, una manzana. Una manzana, bien. Camila Ocas, en metros. Camila Ocas, ¿qué puedes medir en metros? Un ropero. Un ropero, excelente. Y en kilómetros, Polet Raji, ¿qué podemos medir en kilómetros? Una carretera. Una carretera, muy bien, Polet. Denise, ¿qué podemos medir en milímetros? Una uña. Ay, ¿cómo se llama esto? Una pizca de arroz. Oh, un granito de arroz, muy bien. Matías Osorio, en centímetros. Daña. ¿Cómo? Una pestaña. Una pestaña, bien. Entonces eso ya lo logramos entender. Luego vamos aquí a estos problemas. Dice, lee y resuelve los siguientes problemas. Cada mañana Juanita pedalea 700 M. ¿Qué quiere decir 700 M? ¿Quién sabe? Metros. 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 Ella recorre 700 metros en una bicicleta de ejercicio. ¿Cuántos kilómetros pedalea Juanita en una semana? Oh, entonces primero tenemos que ver, porque ella pedalea 700 metros al día, pero después la pregunta nos dice cuántos kilómetros. Entonces primero vamos a calcular cuántos metros pedalea a la semana. Entonces, Pero es de lunes a viernes o de lunes a domingo. a ver, veamos, ¿cuántos kilómetros? Lo podemos hacer de las dos formas. Podemos hacerlo con los 5 días o lo podemos hacer con los 7 días. Lo vamos a hacer con los 7 días porque una semana equivale a 7 días. 7 días. ¿Ya? Entonces sería 700, dígame, Luis, 4.900. 4.900. Lo voy a dejar ahí anotado. Primero vamos a resolver. Entonces, primero debemos saber cuántos metros pedalea a la semana. ¿Qué vamos a hacer? 700 metros diarios, lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Por 7. ¿Qué quiere decir 7? Los 7 días de la semana. Entonces multiplicamos esos. 7 por 7, 49. 49 y agregamos los ceros. O sea, 4.900 metros. Pero veamos la pregunta, dice, ¿cuántos kilómetros? Ah, o sea, esos 4.900 metros los debo pasar a kilómetros. ¿Cuánto sería entonces? 4.000 kilómetros más 900 metros. ¿Cómo? 4.900 kilómetros. No, recuerde que la unidad... 4,9 kilómetros. Excelente. 4,9 kilómetros. Ahí sí, 4,9 kilómetros, en donde el 4 nos indica los kilómetros y esa coma nos permite identificar que el 9 está hablando de metros. Porque si no estuviera esa coma, nos diría 49 kilómetros. Ya, entonces, ¿cómo voy a calcular eso? Entonces sabemos que tenemos metro y kilómetro. Sabemos que ella recorre, sabemos que 1.000 metros equivalen a 1 kilómetro. Y ella pedalea 4.900 metros. Ahí está nuestra pregunta. ¿Cuántos kilómetros serán? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 4.900 multiplicado por 1, 4.900. Y luego vamos a dividir ese 4.900, lo vamos a dividir del
1000. Entonces empezamos a eliminar los ceros. Tenemos un 0, 2 0. 1, 2. Nos quedaría 10 dividido de 49. Ese 10 todavía debemos seguir reduciéndolo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí, eliminamos ese 0 y colocamos una coma entre medio. ¿Ya? Entonces, 4,9 kilómetros. Ahí está nuestro resultado. Después vamos, dice, Jaime mide 140 centímetros de alto. Iván mide 1090 milímetros de alto. ¿Quién es más Profe. alto? ¿Cuánto más alto será? Dígame. Iván, Iván es más alto. Ya, a ver, vamos a verificar. por 50 centímetros. 50 centímetros. Entonces, ¿en qué unidades vamos a trabajar? Vamos a trabajar en centímetros, ¿cierto? Entonces, lo que debemos hacer es que esos 1090 milímetros los vamos a pasar a centímetros, ¿cierto? ¿Y cuánto sería eso entonces? 100, 190 centímetros. 190 centímetros. Entonces, 1090 milímetros es igual a 190 centímetros. Ahí lo transformé a centímetros. Y ahora sí podemos calcular. Jaime, 140 centímetros. E Iván, 190 centímetros. ¿Quién es más alto? Iván. ¿Por cuánto? Por 50 centímetros, porque la diferencia entre 140 y 190 son 50 centímetros. Muy bien. Vamos con la última. Dice, una ballena mide 24 metros de largo, en cambio un rinoceronte mide 400 centímetros. ¿Cuál es más largo? ¿Cuánto más largo? Entonces aquí podemos elegir entre trabajar en centímetros o metros. Lo vamos a trabajar en metros, que es más fácil. Recuerde que es la unidad que más ocupamos. Entonces la ballena, aquí vamos a poner una B de ballena, son 24 Metros. ahí sí, 24 metros. Y el rinoceronte, vamos a poner una R de rinoceronte, mide 400 centímetros. Entonces esos 400 centímetros los vamos a pasar a metros. Y recuerde que un metro son 100 centímetros. O sea, 4 metros. Ahí está nuestra respuesta. Entonces, ¿quién es más largo? La ballena. La ballena. Por 20 metros. ¿Ya? Vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Y aquí llegamos a la clase del día de hoy. Transformación entre unidades de longitud, objetivo, aplicar la convención de unidades de longitud. Lo que hemos ido trabajando, hemos ido aplicando, hemos ido transformando las unidades de medida. Entonces nos va a ser mucho más fácil esta clase. A ver, Denise, ¿cuántos milímetros equivalen a 100 centímetros? ¿Te acuerdas? ¿Me preguntó a mí? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué me preguntó, perdón? ¿Cuántos milímetros equivalen a 100 centímetros? ¿Quién se acuerda? 1000. ¿1000 qué? 1000 milímetros. Sí. ¿Sí? ¿Qué dice el resto? ¿Está correcto? Sí. Correcto. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Entonces, estamos hablando de milímetros y estamos hablando de centímetros. ¿Cierto? Un centímetro. ¿Cuántos milímetros son un centímetro? 10. 10. Bien. 10. Entonces, aquí la pregunta, aquí es lo que estamos buscando. ¿Cuántos milímetros? ¿Cuántos milímetros son 100 centímetros? Ahí. Súper fácil. Vamos a multiplicar ahí cruzado. 100, 10 por 100, 1000. Listo. Ahí encontramos nuestra respuesta. 1000 milímetros, porque ahí dice cuántos milímetros. Ahí está nuestra respuesta.
Muy bien. Y después dice, ¿qué debemos hacer para convertir una unidad menor a otra mayor? Profe, Dígame. multiplicarlo por el otro número y después restarle los ceros. Espérate. ¿Qué debemos hacer para convertir a una unidad mayor? Entonces, si tenemos un metro Sumarle los ceros también. para allá, hacia el lado derecho, vamos a ir aumentando la unidad de medida. Entonces vamos multiplicando. Vamos multiplicando. Y hacia el lado izquierdo, donde estamos viendo unidades de medida más pequeñas, vamos a dividir. ¿Ya? Entonces, si tenemos un metro y la queremos llevar a kilómetros, sabemos que un kilómetro son 1000 metros, entonces lo multiplicamos por 1000. Y si estamos hablando hacia el lado izquierdo a unidades más pequeñas, por ejemplo, estamos hablando de centímetros, un centímetro son 100 metros. Entonces lo vamos a dividir de 100. Entonces para el derecho, para aumentar, vamos a multiplicar, y para el izquierdo vamos a dividir. Aquí está clarito. La tabla de conversión de medidas de longitud. Para pasar de una unidad mayor a otra menor, se multiplica por 10, por 100, por 1000. Y se añade tantos ceros como escalones debe bajar en la escalera. Ahí lo vamos a ir entendiendo. Por ejemplo, ahí al centro tengo la M solita, que quiere decir metros. Entonces, hacia la derecha, para unidades mayores, vamos a multiplicar. ¿Cierto? Vamos a multiplicar por 10. Por 10 para saber los decímetros. Por 100 para saber los centímetros. Por 1000 para saber los kilómetros. ¿Cierto? Y para pasar de unidad menor a otra mayor, lo vamos a dividir. Entonces, si queremos saber unidades más pequeñas, las vamos a dividir. O sea, de metro para saber a decímetros, lo vamos a dividir por 10. Para centímetros, lo vamos a dividir por 100. Y para milímetros, lo vamos a dividir por 1000. ¿Ya? Aquí la misma tablita. Entonces vamos a usar ese diagrama para convertir las unidades de medida que se presenta a continuación. 3 metros por 2 metros. Vamos a llegar hasta aquí nomás, niños. Sé que queda tiempo, pero no voy a avanzar tanto, porque con el otro curso, la semana pasada no estuve con ellos, porque con ellos tengo los jueves y los viernes, y fue feriado, entonces no me quiero adelantar tanto con ustedes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir trabajando, convirtiendo unidades de longitud. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir viendo ya la próxima clase. Voy a pasar lista. Ya. Quinto. Quinto B. Ya, Ocas. Sí, Osorio también, Pierbatista, Polanco, Quesada, Raggi, Ramsey, no lo vi, Rifo tampoco, Diego Rocha sí, Juliana San Martín, Sánchez, no la vi la Sánchez, la Cristina Sánchez. Agustín sí lo vi, Tomás también, Antonia Torres también la vi, Denis Vallejo, Javiera Villegas y Edison Zapata. Ahí ya los vi a todos. Ya niños, niñas, la próxima clase continuamos ya con lo que es conversión de medidas. ¿Ya? Cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Chao, profe.